Por ejemplo, repetir tiene que ver con hacer algo de nuevo, reconstruir, releer, rehacer. O el otro sentido que tiene es retomar o ir al original. Y es ahí donde hoy quiero trabajar con esa palabra. La función básica del re es indicar un retorno al estado inicial. Claro, en Argentina le metemos re a todo, ¿no? Cuando la palabra no la tiene, nosotros se la agregamos, estaba re bueno. El otro día mi esposa se hizo un corte, estaba re linda, hermosa estaba mi esposa, pero estaba re linda. Viste que le agregamos para intensificar lo que es. Entonces, como argentinos utilizamos otros. Pero hoy quiero hablarte de la palabra recobrar, de volver al inicio, de volver al original. Y me puse a pensar en qué cosas tenemos que recobrar o volver a tener que se perdieron. Yo viví en un momento de mi vida una situación, en un proceso difícil, donde tuve que recobrar mi fe. Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Sí, muchas veces hay situaciones que te apagan la fe, que te desaniman. Hubo momentos en ese proceso donde tuve que recobrar el ánimo porque estaba triste, porque estaba desanimado. Entonces me puse a pensar y te animo a hacer ese ejercicio conmigo de ver qué cosas tenés que recobrar o recuperar. Tienen que volver a estar. Podemos hablar de relaciones, de familia, de amigos, de amistades, familiares, esposos, hijos, relaciones. Pensaba en gente que tiene que recobrar la pasión, las ganas de hacer las cosas, la esperanza. Hay gente que perdió la esperanza y necesita recobrarla. El otro día para mí, Dani Pachado, que compartió la palabra el sábado pasado, gente como él y como varios de las personas que están aquí son héroes para mí por situaciones que vivieron, pero a mí me marcó mucho algo que él mencionó el sábado pasado y se lo comenté, que él volvió a recobrar la sonrisa. Después de haber perdido una hija, un dolor tan grande, él volvió a reír, volvió a sonreír. Entonces, me puse a pensar en qué cosas hoy tenemos que recuperar como seres humanos. Entonces quiero contarte una historia de alguien que vivió una situación también como cualquiera de nosotros que necesitó recobrar algo, ¿sí? Eh, Esa historia está en Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 9. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Vamos a basarnos en esta historia. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo o barro con la saliva y untó con barro los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí está el regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, no, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, lo que vemos en esta historia, para ponerte un poquito en contexto, en esa época un ciego no tenía posibilidad de nada. Un ciego no tenía posibilidad de tener familia, no tenía posibilidad a tener un trabajo, no tenía posibilidad de relacionarse. De hecho, tuvo una relación con sus padres de chiquito, lo criaron, pero en el momento que fue adulto lo dejaron mendigar en la calle. Entonces, el único destino para un ciego, para esta persona, era ser un mendigo.
alguien que mendigaba amor, que mendigaba dinero, que mendigaba comida, estaba todo el tiempo mendigando. Una persona en ese contexto no podía soñar, tenía limitaciones, pero dice la Biblia que este hombre que estaba sentado ahí junto al camino, dice la Biblia que Jesús lo vio y cuando lo vio se acercó a él. Y ahí vieron la famosa historia que dice que escupió en tierra y hizo barro, le puso en los ojos y la Biblia enseña que cuando él va a lavarse los ojos, regresa viendo. Ahora vos me podés decir en esta historia, ¿qué perdió o qué recuperó el ciego si nunca vio? Fue ciego de nacimiento, es claro la Biblia en eso. Pero ¿saben qué? Hay algo que él recuperó gracias a Jesús. Él recuperó la dignidad. Él recuperó el propósito de por qué estaba en esta tierra. Él recuperó nuevamente su relación con Dios. Él recuperó nuevamente su relación con sus padres. Él recuperó poder insertarse nuevamente en la sociedad y poder formar familia. Entonces, este hombre que estaba mendigando, que su destino era mendigar, dice la Biblia que aparece Jesús y de una manera extraordinaria provoca un milagro que logra recuperar lo que nunca tuvo o lo que en un principio el Señor quería darle. Entonces, hoy quiero animarte a que podamos nosotros pensar en qué cosas hoy tenés que recuperar o que tenés que recobrar. ¿Qué perdiste en la vida? En la vida hay muchas cosas que en el caminar van sucediendo situaciones que nos hacen perder la esperanza, nos hacen perder la alegría, nos hacen perder la felicidad. ¿Nunca perdiste la felicidad? ¿Nunca perdiste la felicidad y la alegría de vivir, las ganas de vivir? Hay gente que perdió las ganas de vivir. Entonces, qué bueno hoy que puedas identificar qué cosas hoy tenés que recuperar. Ahora, quiero basarme en esta historia y te quiero marcar 4 palabras que tienen que ver con el re, que dice este pasaje de regresó viendo, y cómo podemos nosotros hoy recuperar las cosas que hemos perdido en algún momento. Las cosas que hoy no las tenés, que las perdiste, pero que te gustaría volver a tenerlas. ¿Sí? Número 1, lo primero que encuentro en esta historia es que esta persona, dice la Biblia, que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo primero que hace este hombre es recibir un toque de Jesús. Recibir un toque de Jesús. Esta persona tenía una limitación. Esta persona en esa cultura no tenía lugar a nada, no podía hacer nada, era juzgada, era etiquetada. Porque le decían, ahí está el ciego. De hecho, quizás ni siquiera el nombre se sabe. Era un ciego de nacimiento, era un mendigo. Y como muchas veces, hay personas que perdieron cosas y comienzan a etiquetarte. Comienzan a decirte, ahí va el amargado, ahí va la amargada, ahí va el soltero, ahí va aquel que no puede ser feliz, ahí va aquel que no puede avanzar en la vida, ahí va aquel fracasado y comenzamos a escuchar etiquetas. A mí lo que me llama mucho la atención que esta persona estaba ahí sentada, pero lo primero que encuentro es que los discípulos venían con Jesús. A mí me gustaría hacer un ejemplo gráfico. Me gustaría que me puedan ayudar 4 varones. Acá hay 4 varones, ¿no? Pueden venir a ayudarme un segundito. Ahí suban por ahí un segundito. Quiero graficar esta escena. Nos metemos un poquito en la película. Hacemos tipo Chosen acá. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer algo gráfico y quiero representar algo. Vos vas a ser del ciego, así que vos estás sentado mendigando. ¿Sí? Poné la mano así como mendigando. Y acá están los discípulos. Yo voy a representar a Jesús, ¿no? Los discípulos. Pregunto, ¿era ciego o era sordo? O sea que no era sordo. Él escuchaba, porque de hecho había escuchado. Ahora, fíjense lo que sucedió en esa escena. Dice la Biblia que se acercaron sus discípulos. Vengan discípulos acá conmigo. Y ustedes me van a preguntar, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién pecó, él o sus padres? Pregunto, ¿él estaba escuchando todo? Él estaba escuchando que le estaban echando la culpa, lo estaban etiquetando. Él estaba escuchando que personas constantemente le estaban diciendo su condición.
como si fuera que se lo merecía, porque le están diciendo, a ver, ¿quién es el culpable? Este está así, ¿quién es el culpable? ¿Él o sus padres? Constantemente la gente lo etiquetaba, y en este caso, los discípulos de Jesús. Porque claro, en esa época está bien, había cuestiones que tenían que ver con pecados generacionales, pero en esta oportunidad Jesús rompe esa estructura. Y él dice, esto no es por culpa de los padres. Él no está en esta condición por culpa de alguien. Siempre buscamos un culpable. Él dice, él está así para que la obra de Dios, para que Dios se manifieste en él. Entonces, lo que quiero mostrarte en esta escena sencilla es que muchas veces las personas te comienzan a hablar y vos estás escuchando y te comienzan a etiquetar. Gracias, chicos. Qué grandes actores espectaculares. Entonces, hacé de cuenta que ese ciego sos vos, que tenés que recuperar algo. Y eso que te falta es como una limitación que te frena, que te detiene, que no te deja avanzar. Lo que a mí me encantó de esta parte es que dice la Biblia que Jesús lo vio. Él no estaba buscando a Jesús, sino que Jesús pasó por donde él estaba y lo vio. Lo que primero que quiero decirte es que Dios ve la situación que estás viviendo. Dios ve lo que perdiste. Dios ve lo que estás anhelando recuperar. Él lo ve, Él ve tu condición. Él ve tu condición. Y dice la Biblia que Él lo vio, empezó a declarar estas palabras. Hasta ahora puede ser que hay cosas que no hemos recuperado, lo hemos perdido, porque lo hemos hecho solo. El ciego estuvo aproximadamente 40 años con esta ceguera. 40 años, donde tuvo una relación con sus padres, pero llegó un momento donde se tuvo que alejar, los padres lo dejaron y comenzó a mendigar. Entonces, la Biblia dice que Jesús responde rompiendo estructuras, no buscando culpables. Lo primero que quiero decirte es que tenés que recibir un toque de Jesús y dejar de buscar culpables a la situación que hoy estás viviendo. Porque uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Él dice, no importa la situación en la cual estás, no importa quién tenga la culpa, porque hay situaciones que son por culpa de nuestras malas decisiones, hay situaciones que suceden porque no sabemos por qué suceden. Jesús está diciendo, no importa la situación en la cual estás, ¿quién tuvo la culpa? Porque la situación en la cual estás va a glorificar al Señor. Va a glorificarse Dios en esa situación. Él te va a ayudar. Entonces, lo que estoy viendo en esta situación es que Jesús está hablando de oportunidades. Los discípulos lo veían como una limitación. El ciego lo veía como una limitación. Pero Jesús lo veía como una oportunidad. Muchas veces hay situaciones en las cuales nosotros vivimos procesos, situaciones difíciles que no las entendemos y decimos por qué nos pasan. Pero qué bueno sería que aún en medio del dolor, aún en medio de esas situaciones difíciles que no entendemos, podamos decir, Señor, aunque no entienda esta situación, vos te vas a glorificar en esta situación que estoy viviendo. Algo vas a hacer en esta situación que estoy viviendo. Muchas veces estas limitaciones o errores del pasado no nos dejan avanzar. Lo único que te pido es que dejes que Jesús te toque, que dejes que Jesús bendiga tu vida, te ayude. Número 2, lo segundo que noto en esta historia es que este ciego se rindió al proceso. Se rindió al proceso. Lo interesante de esto es que cuando los discípulos le preguntaron eso a Jesús en ese momento, Él le dijo, esto es para que se vea la gloria de Dios, para que se vea el poder de Dios. Y Él dice, mientras el día dure, yo tengo que trabajar, yo tengo que servir a las personas, tengo que ayudar a las personas. Pero luego de que termina de explicarle a sus discípulos, recuerden, el ciego no era sordo. Él escuchó a sus discípulos, escuchó esas palabras y después escucha un... Nunca se imaginaron a Jesús escupiendo, ¿no? Usted nunca escupe. Claro, nunca escupió.
Pero pregunto, piense conmigo, aunque sea asqueroso, piense conmigo, ayúdenme. ¿Escupió poquito o mucho? Para hacer barro, habrá estado... Y el ciego escuchando el ruido. Imagínate. No, esto es para que la gloria de Dios se vea y... Lo que quiero decirte es que muchas veces el proceso quizás no lo entiendas, porque estás pasando un proceso como este ciego. Quizás el ciego no entendió la metodología de Jesús. Los discípulos menos. Porque si somos sinceros vos y yo, ¿qué vamos a decir? Ahí le tiene que imponer las manos y orar en el nombre de Jesús. Y va a recibir la vista. Eso somos nosotros. Pero Jesús lo hace a su manera. Dios no es estructurado. Él lo hace como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, muchas veces los procesos no nos gustan. Y hay algo acá interesante, que Jesús hace barro. Y la Biblia enseña en Génesis que nosotros fuimos creados del polvo y de la tierra. Somos barro. Aunque muchas veces la gente no se quiera o pensás que nadie se quiere acercar a vos, déjame decirte que Jesús quiere tocar el barro. Que Jesús quiere tocar esa situación que a vos te duele, que ni siquiera la querés mencionar. Pero Él quiere ensuciarse las manos, tocar tu vida para poder bendecirte, para poder transformarte. Jesús quiere ayudarte. Pero yo necesito rendirme a ese proceso. Necesito escuchar al Señor. Tengo que dejar y soltar el control y dejar hacer que haga Dios a su voluntad y a su manera, rendirme en el orgullo y comenzar a reconocer que necesito ayuda, reconocer que Dios necesita intervenir en esta situación. Muchas veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, pero es ahí donde nos damos cuenta que cuando no damos más, recurrimos a Dios. Cuando no damos más, pedimos ayuda. Yo quiero animarte que hoy puedas decirle, Señor, necesito que proceses mi vida, que me ayudes y que, aunque sea difícil esa situación, porque yo me puse a pensar y digo, ok, era ciego, está bien, no veía, pero encima le pone barro y le complica más todavía. ¿Qué va a ver si le puso barro? Aún en esa situación que no entiendas, cuando no entiendas los procesos de Dios, es ahí donde Dios está trabajando. La situación que yo te conté, que viví un proceso difícil como familia, no fue fácil, pero en ese proceso, te soy sincero, no entendía la manera de cómo Dios estaba trabajando. No entendía cómo Dios estaba obrando, pero Él estaba trabajando. Él lo estaba haciendo a su manera, no lo estaba haciendo a mi manera. Entonces, Jesús lo que estaba haciendo en ese momento, Él estaba creando sus nervios ópticos. Este hombre quizás no tenía nervios ópticos, Él estaba creando. Él estaba haciendo algo diferente. Número 3, lo que quiero mencionarte de esta historia es la parte que a nosotros nos toca. Primero, deja que Jesús toque tu vida, rendite al proceso. Número 3, dice la Biblia, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue, se lavó y regresó viendo. Esta es la parte que nosotros tenemos que hacer. Aunque muchas veces no entiendas el proceso, lo que tenemos que hacer es ser obedientes a su voz, obedientes a su palabra. Dios va muchas veces a dar palabras, como recién escuchábamos. ¿A quién le gusta perdonar? No es fácil, pero la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar. Entonces, hay palabras que no las vas a entender, hay situaciones, metodologías que el Señor te va a ir guiando, te va a ir ayudando en su palabra. Aunque no la entiendas, cuando yo aplico la obediencia, me rindo en obediencia, como lo hizo este hombre, imagínate la situación. Le puso barro y le dijo, bueno, ahora andá y lavate. Él podría haberse quedado en el lugar y decir, no, ¿cómo me voy a ir? Se van a reír más de lo que ya se rieron. Me van a seguir etiquetando. Me decían mendigo, me decían ciego. ¿Y ahora qué me van a decir? Que soy un sucio, que ando con la cara sucia. Pero este hombre no cuestionó a Jesús. No cuestionó a Jesús. Dice la Biblia que este hombre se paró y se fue como Jesús le dijo, se lavó. Y cuando se lavó comenzó a ver. Entonces, el ciego
tuvo que caminar y confiar en una palabra de Jesús. Déjame decirte que siempre va a haber una palabra. Cuando caminás conforme a la obediencia a esa palabra, ahí vas a empezar a recibir el milagro. Ahí vas a empezar a recuperar lo que habías perdido. La Biblia dice que Pedro en una oportunidad le dijo: Señor, más en tu palabra echaré la red. Estuvo pescando toda la noche, pero si vos lo decís en tu palabra, en obediencia a tu palabra, lo voy a hacer. Y dice la Biblia que él vio el milagro. Para que puedas ver el milagro, la parte que a nosotros nos toca como seres humanos, como hijos de Dios, es creerle a su palabra, a lo que Él dice en su palabra. Debemos caminar hacia donde el Señor nos guía. Aunque no veamos la salida, caminemos con fe y en obediencia. Quizás estemos pensando en recobrar relaciones, familias que hemos perdido, situaciones, pero el ciego se atrevió a lo desconocido, a romper los moldes. Así como Abraham en una oportunidad el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo tengo para vos. Él no sabía dónde iba, pero por una palabra se movió en obediencia. Aunque no entiendas esa palabra, en obediencia móvete. ¿Por qué? Porque algo creativo seguramente el Señor va a hacer. Y número 4, y termino. Número 4. Lo último que hace este hombre es recobrar su identidad. Recobrar su identidad. Dijimos que recobrar es volver al plan original. Lo que quiere hacer el Señor es más allá de este milagro. Ahora te voy a contar la historia completa. Es que empieces a ver nuevamente. Que puedas mirar hacia adelante nuevamente con fe, con esperanza. Que puedas verte con una familia feliz. Que puedas mirarte hacia adelante y te puedas ver una persona exitosa. Que puedas comenzar a recobrar lo que perdiste. Hay gente en este lugar que perdió sueños, perdió proyectos, perdió relaciones, que dice: nunca más voy a poder volver a reconstruir esta relación. Déjame decirte que con la ayuda de Dios vas a empezar a recuperar la identidad, porque ¿saben cómo sigue esa historia? La Biblia enseña que la historia sigue de la siguiente manera. El ciego comenzaron a ver que Jesús hizo el milagro. Empezó a ver un ciego que no veía, ahora ve un milagro impresionante. Los vecinos lo seguían etiquetando. ¿Era este? Sí, soy yo, decía él. Soy yo. Soy yo. A mí me hizo el milagro. No lo podían creer. Pero no obstante, se presenta ante los fariseos de esa época. Evidentemente él en algún momento estuvo en ese lugar. Los padres lo habrán llevado. Y los fariseos que odiaban a Jesús decían: ¿y este? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién fue? Miren, hay algo impresionante. Dice la Biblia cómo fue el proceso de recuperar la identidad. En el capítulo 11, cuando le preguntaron quién hizo eso, él dijo: el hombre que se llama Jesús. Hay un hombre que se llama Jesús, que me puso barro en los ojos y recobré la vista. En el principio, para este hombre era un hombre, un sanador, que escuché nombrar. Ese fue el que me sanó. Quizás haya alguien aquí hoy que vino por primera vez y nunca estuvo en una iglesia. Y te hablaron de un tal Jesús, de alguien que hace maravillas, de alguien que transforma vidas. Y vos decís: sí, ok, yo escuché hablar, así estaba este ciego. Pero miren, en el versículo 17, entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Cambia su perspectiva de Jesús y él dijo que es un profeta. Ya no era un hombre, el nombre de Jesús, sino que ahora ya él dice: es un profeta. O sea, ya lo está relacionando más con una persona de Dios. Pero ¿saben cómo termina la historia? Cuando los judíos comienzan a insistir de por qué había sido sano encima en un día de reposo que no se podía recibir sanidad, dice la Biblia que este hombre le dice: miren, yo no sé
si era pecador Jesús, porque le decían que era un pecador. Yo no sé si era pecador. Lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Y miren cómo termina la historia. Termino con esto. Le voy a pedir a ese si me puede ayudar con el teclado. Termina así. Luego que los fariseos se cansaron de preguntarle lo que había hecho, dice la Biblia que este hombre se va y se lo encuentra nuevamente a Jesús. A Jesús. Y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Porque lo habían expulsado de la sinagoga, lo habían expulsado del lugar donde supuestamente se adoraba al Señor. Y él le dice, ¿crees tú en el Señor, en el Hijo de Dios? Y miren lo que responde el que era ciego. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Quién es? Y dice así, le dijo Jesús, pues le has visto. Le has visto. Y el que habla contigo, él es. ¿Y saben cómo terminó respondiendo el ex ciego? Él dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué te quiero decir con esto? Los que supuestamente veían espiritualmente a Dios no podían reconocer que Jesús era la salida para su vida. Los fariseos, los que adoraban a Dios, no reconocían que Jesús era el camino indicado para poder recuperar una vida de felicidad, una vida diferente, una vida nueva. Jesús era el camino. Ellos no lo podían ver, pero este que literalmente era ciego comenzó a vivir una metamorfosis de cambio. Primero era un hombre que se llamaba Jesús, como me pasó a mí. Me hablaron de un tal Jesús. Y luego yo empecé a ver que este Jesús era como un profeta. ¡Wow! Un hombre de Dios. Pero ¿saben cómo termino hoy diciendo yo en mi vida? Cuando Jesús me abrió los ojos espirituales, me dio identidad, me perdonó, me ayudó, me dio felicidad, me dio una hermosa familia, me dio una hermosa congregación donde puedo venir y disfrutar de este momento. Pero ¿saben qué? Yo le dije, ahora ya no sos un hombre que se llama Jesús. Ya no sos un profeta. Ahora sos mi Señor. Ahora sos mi Señor y Salvador. Ahora quiero preguntarte, para terminar, ¿qué cosas hoy tenés que recuperar? ¿Qué es lo que perdiste? Porque Dios me decía algo. Aún aquellos que están hace tiempo en el camino, hay cosas que han perdido en el camino y que necesitan recuperar. La pasión de servir, la pasión de hacer las cosas, recuperar la paz en el hogar, recuperar la alegría. ¿Qué hay que recuperar? Déjame decirte que Jesús hoy está en este lugar y Él te vio. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es la diferencia entre la religión y una relación con Dios? Que en la religión el hombre busca a Dios, pero en la relación es Dios buscando al hombre. Y el Señor hoy se te apareció en el camino y te vio en la situación que estás. Y te está diciendo Jesús hoy, no importa la situación, el porqué de la situación, sea dolorosa, sea triste, lo que importa es lo que Dios va a hacer a través tuyo. Es lo que va a hacer en tu vida. Hoy vas a recuperar lo que habías perdido. Así que a mí me gustaría orar por personas que hoy quieren recuperar cosas que perdieron. Si hay algo que perdiste, yo quiero invitarte que hoy sea Jesús el centro.